Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Punto Global. Gracias por acompañarnos en esta nueva temporada. Soy Guillermo Espina, director académico del CERI, y como cada semana los acompaño para analizar lo que pasa en el mundo. En el día de hoy me acompaña Ana y Florencia, voluntarias del CERI. Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado todo? Hola, un gusto. ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bueno, muy bien, muchas gracias, Ana. Y Florencia, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal todo? Hola a todos, todo muy bien por acá, muchas gracias. Y bueno, en esta sección del no tema que tanto le gusta a nuestros oyentes, Ana, ¿qué no tema nos traes para el día de hoy? Bueno, el no tema que traigo hoy es sobre el movimiento surcoreano 4B, el cual es un movimiento social contemporáneo que se centra en 4 conceptos claves: no citas, no relaciones íntimas, no matrimonio y no hijos. Este movimiento desafía las expectativas tradicionales del género y el matrimonio obligatorio en la sociedad surcoreana. Aboga por la autonomía de las mujeres, su libertad para tomar decisiones sobre sus propias vidas y su resistencia contra las presiones sociales para casarse y tener hijos. El elevado costo asociado a la crianza de los hijos, las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, así como la persistente disparidad de género en el ámbito laboral, representan desafíos significativos en la sociedad contemporánea. En este contexto, el movimiento feminista, conocido como 4B, está emergiendo como un actor clave al cuestionar las normas sociales arraigadas y promover un diálogo más amplio sobre el papel de las mujeres en la sociedad surcoreana. En los últimos años, las mujeres, especialmente en Corea del Sur, han enfrentado numerosos casos de violencia de género, incluyendo la invasión de la privacidad a través del uso generalizado de cámaras de espionaje en diversos entornos privados. Estos delitos, lamentablemente, no suelen ser castigados con debida severidad, lo que ha generalizado una respuesta contundente por parte de las mujeres. Este tema es especialmente relevante debido a las amenazas que se están planteando con la baja natalidad. Se especula que en 3 años aproximadamente algunas salas infantiles estén vacías. El gobierno ha propuesto un plan de ayuda económica, pero esto no resolvería los conflictos planteados. Es importante señalar que este problema no se limita únicamente a la búsqueda individual, sino que refleja una necesidad de transformación profunda en la sociedad. Este movimiento, con origen en 2018, busca no solo denunciar las injusticias, sino promover un cambio estructural en la percepción del género y las prácticas sociales, políticas y económicas arraigadas al mismo. Ahora sí, continuamos con ustedes. Bueno, muchas gracias, Ana, por ese no tema. Y Florencia, ¿qué no tema nos traes tú en este día de hoy? Bueno, como no tema para el día de hoy y para este episodio, quería contarles y hablarles sobre la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas de este viernes, que concluyó con 143 votos a favor sobre el proyecto de resolución con el que se busca darle un respaldo político a las aspiraciones de Palestina, para que pueda integrarse y tener mayor influencia en el ámbito de lo que es la ONU, mediante la concesión de más derechos de representación. Esta declaración además incluyó una crítica a Estados Unidos por su veto aplicado en el Consejo de Seguridad. Esto refiere a que a mediados de abril el Consejo de Seguridad, que es básicamente el principal órgano ejecutivo de la ONU, bloqueó la incorporación de Palestina como un Estado miembro de pleno derecho, con el único voto en contra de los Estados Unidos. Entonces, vemos que actualmente Palestina forma parte de la ONU en calidad de Estado observador no miembro. Pero si la iniciativa de la Asamblea General finalmente sale adelante y es aprobada, Palestina podrá tener más representación y además también más voz dentro de esta asamblea. Y después, por otra parte, quería especificar sobre la postura y la votación en contra del país de Argentina, ya que esto se trata de un giro diplomático total en la tradición argentina de apoyar los reclamos palestinos, que responde básicamente a una política exterior definida por un total alineamiento tanto Estados Unidos como con Israel. Además, aclarar que Palestina es un país que tiene representación diplomática en Buenos Aires. Entonces, de acá nos queda ver cómo va a seguir la política internacional del país Argentina
con este nuevo presidente, con nuevas ideologías en cuanto a la política exterior y cómo va a afectar no solo para Argentina en sí misma, sino también para hacia toda la región. No, Florencia, muchas gracias por esos no temas. Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, Austin. Decenas de campus universitarios en todo Estados Unidos han sido tomados por estudiantes que protestan contra la intervención israelí en Gaza. También reclaman en contra de lo que consideran la complicidad de los Estados Unidos con su tradicional aliado. Y llaman a En las últimas semanas se han desarrollado manifestaciones estudiantiles en solidaridad con Palestina en las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. En Columbia, Yale, Harvard, Princeton, UCLA, NU, entre otras. Se han establecido campamentos y toma de edificios. Las autoridades han detenido a más de 800 estudiantes. Se han sancionado a los participantes y se ha amenazado con su expulsión. Para analizar este tema tenemos a nuestra invitada María Cristina Rosas. María Cristina es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales, así como doctora de Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios de especialización en resolución de conflictos en la Universidad de Uppsala, Suecia, y participó en el lanzamiento de iniciativas sobre resolución de conflictos internacionales en la Universidad de Ulster, Irlanda del Norte. Bienvenida, María. Un gusto tenerte hoy. Gracias, un gusto estar con ustedes. Para comenzar, ¿cuál es la situación actual en las universidades estadounidenses? Bien, hemos visto que las principales, pero no solo las principales, sino muchas más universidades en Estados Unidos enfrentan una serie de protestas, sobre todo de estudiantes, también de académicos, pero sobre todo de estudiantes por el apoyo que Estados Unidos le brinda a Israel en este conflicto que Israel mantiene contra Hamas en la Franja de Gaza. Nosotros sabemos que en Estados Unidos existe un lobby judío sumamente influyente en la política exterior y esto tiene que ver también con que este lobby de hecho está vinculado a empresas que tienen, digamos, interés en las propias universidades. Una de las razones por las que los estudiantes y académicos protestan en estas instituciones educativas es porque hay empresas de Estados Unidos que tienen negocios en Israel, que tienen, digamos, que participan de los patronatos de las universidades que auspician programas académicos y esto se considera contrario al sentido común, puesto que para muchos el apoyo que brinda Estados Unidos a Israel no debe proceder, puesto que Israel está violando derechos humanos de una manera muy, muy evidente, al punto de que hay países, ya lo vimos, como Sudáfrica, que llevaron a Israel a la Corte Penal, a la Corte Internacional de Justicia por incurrir en crímenes de genocidio y lesa humanidad. Y Nicaragua llevó también a la Corte Internacional de Justicia una querella contra Alemania, porque Alemania le vende armas a Israel. Entonces, hay mucha efervescencia en torno a lo que Israel está haciendo en Medio Oriente y en Estados Unidos sabemos que hay un apoyo decisivo de parte del gobierno hacia las autoridades de Tel Aviv y hacia Netanyahu, no obstante todas estas flagrantes violaciones de derechos humanos. Entonces, estas protestas lo que pretenden es un cambio de la política exterior de Estados Unidos y evidenciar que no se está de acuerdo con dicha política. Hace unas cuantas semanas, el Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de asistencia para Ucrania y esto fue muy celebrado en los círculos políticos occidentales. Pero junto con ese paquete de ayuda, también fue aprobada una cantidad de recursos importantes para Israel. Y esto para muchos es una incongruencia. Apoyar a Ucrania cuando ha sido atacada por Rusia parece congruente, ¿sí? Pero apoyar a Israel cuando está cometiendo crímenes de lesa humanidad no parece congruente. Creo que estos son algunos de los puntos que explicarían por qué los estudiantes en las universidades estadounidenses están protestando. Claro. ¿Y qué acciones han tomado las universidades en relación a esto? ¿Han sancionado, expulsado? ¿Qué está sucediendo?
Bien, el tema, ustedes saben, se está desarrollando en el marco del contexto electoral de Estados Unidos y eso no lo podemos obviar. Este es un elemento que en parte ayudaría a explicar la virulencia de estas protestas. Por lo tanto, el Congreso de Estados Unidos, donde tenemos congresistas cuyas campañas son financiadas por empresas que hacen negocios en Israel, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, siguen con mucha atención lo que está sucediendo en las universidades. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Harvard, la rectora fue llamada a cuentas y la obligaron a renunciar. Y estamos hablando de una de las universidades más prestigiadas de Estados Unidos, la Universidad de Harvard. Pero hemos visto incidentes similares en otras instituciones educativas y la respuesta de las autoridades ha sido una represión brutal. Creo que todos hemos visto las imágenes donde la policía irrumpe en los campus, arresta a cientos de jóvenes con lujo de violencia y la idea de esto pues es tratar de intimidar a los jóvenes y evitar que sigan protestando. Pero ya sabemos cómo funciona esto. Entre más represión hay, pues más rechazo hay también de parte de los estudiantes a estas medidas y esto convoca a seguir protestando. En este sentido, el presidente Biden, en un discurso que dio también hace algunos días, señaló que en Estados Unidos existe el derecho para protestar, pero sin que se altere la ley y el orden. Entonces ahí él dejó muy claro que por un lado los jóvenes pueden protestar, pero que no lo pueden hacer con lujo de violencia, a pesar de que las medidas de control de las autoridades sí hacen un despliegue muy evidente de violencia. Bueno, María Cristina, y dándote aquí la bienvenida a Punto Global, hay un tema que está ahí clave y que se ha hablado mucho en estas protestas, que es el rol del antisemitismo, de cómo los estudiantes también han sido, digamos, acosados por su origen judío dentro de estas universidades y que muchas de estas protestas han tenido cierto tinte antisemita contra los estudiantes pues, de origen judío. No sé qué nos puedas comentar al respecto en este contexto de la situación. Esta es una discusión de mucho tiempo, ¿eh? Yo creo que esto lo podríamos contextualizar en lo siguiente. El antisemitismo tiene que ver con la resistencia que exista, no sé, Israel, el Estado de Israel, o también puede ser un derivado de estas acciones antipalestinas de los israelíes, ¿no? Yo creo que desde que nace el Estado de Israel en 1948, la actitud de las autoridades israelíes hacia los palestinos ha sido como ahora, ¿sí? Negar la existencia, negar la posibilidad de un hogar nacional palestino. Digo, en este momento llega el mundo, buena parte del mundo, de los miembros de Naciones Unidas han reconocido al Estado de Palestina, cosa que Israel no piensa hacer. Nos queda claro que este ataque del 7 de octubre de Hamas está siendo usado como un pretexto por Israel para reprimir a palestinos que son civiles. Hemos visto ataques frontales contra civiles, hemos visto ataques contra trabajadores humanitarios como lo del World Kitchen, esta organización que entrega alimentos, ¿no? A refugiados y demás. Entonces, la verdad es que a mí me parece que esta actitud de Israel alimenta al antisemitismo, ¿no? Porque a mi manera de ver, Israel tiene el derecho de existir como Estado, pero a lo que no tiene derecho es a negar la existencia del Estado palestino, puesto que el Estado de Israel se fundó en territorios palestinos. Así lo dispuso el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y le asignó ciertos metros cuadrados para fundar el Estado de Israel. Y lo que ha hecho Israel desde 1948 es apropiarse de territorios que no le fueron asignados originalmente a costa, obviamente, de los palestinos, a quienes ha expulsado, ha diezmado. Y bueno, yo creo que esa sería la principal explicación de esta percepción de lo que hace Israel y de este creciente antisemitismo. Perdón, Cristina, yo quisiera como profundizar en eso porque, digamos, salen como muchas imágenes y, digamos, más tu opinión, quisiera escuchar al respecto, cuando se hacen, por ejemplo, frases como desde el río hasta el mar, ¿no? Como esa liberación, entonces que se niega al Estado de Israel,
en cierto sentido, o que se observa, digamos, reproducir imágenes de Hamas o decir que estas son tus nuevas víctimas, digamos. Si es verdad, o sí se podría decir que han habido también posiciones muy extremistas desde estos manifestantes estudiantiles, por ejemplo, en este tipo de frases, que es como parte de lo que se acusa, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y de nuevo, esto tiene que ver con el hecho de que Israel ha adoptado una actitud poco conciliadora respecto a los palestinos, ¿no? Ahora, aquí hay otro elemento que no podemos soslayar, el apoyo que históricamente Estados Unidos le ha dado a Israel. En este sentido, se habla, y estos mismos comentarios antisemitas refieren que Estados Unidos apoya incondicionalmente a Israel a pesar de que históricamente no se ha regido Israel conforme a los parámetros internacionales o al derecho internacional. Entonces creo que va junto con pegado, como decimos acá, en la medida en que Israel ha adoptado una actitud negativa respecto a conciliar en el tema palestino, creo que esto abona a que estos discursos antisemitas se exacerben. Bueno, María Cristina, y hablando también del tema que tú mencionabas de los rectores de las universidades que fueron como obligados a renunciar, creo que hay un tema importante y parte del debate es el tema de la libertad de expresión que está detrás de todo acá, ¿no? Creo que me gustaría que nos comentaras un poquito porque creo que ha sido como el centro que ni un sector se puede expresar o el otro y que eso ha sido parte como lo que ha llevado a que este conflicto pues se vuelva mucho más grave, digamos por decirlo así, que crezcan las expresiones extremistas. ¿Cómo podemos entender esto desde ese tema de la libertad de expresión? Es un tema fundamental. Estados Unidos es una democracia. Nos presume además de que es la mejor democracia, que tal vez la democracia no es el mejor sistema que existe, pero hoy por hoy es la manera de disputar el poder y de poder expresarse y manifestar disenso y todo esto. Entonces, que ocurran estas represiones brutales en Estados Unidos asombra mucho a la opinión pública internacional. Acá en México, donde yo estoy, la última vez que vimos una represión violenta del ejército contra estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de México fue en 1968 y fue reprobado ampliamente por la sociedad. Esto fue en la víspera de los Juegos Olímpicos de octubre del 68 y se usó esta represión para que, según las autoridades, los Juegos Olímpicos se pudieran llevar a cabo sin aspavientos, ¿no? Pero es muy raro. Acá en México podemos ver manifestaciones estudiantiles, incluso con violencia, pero no hay una represión como la que estamos viendo en Estados Unidos. Entonces, francamente, estamos muy sorprendidos, visto desde la historia de los movimientos universitarios mexicanos, ¿no? En el caso de Estados Unidos, tenemos una historia también, hablando ahorita de los hechos de los años 60 en la Unión Americana. Movimientos sociales por los derechos civiles, los movimientos para protestar por lo de Vietnam y toda esta desconfianza que se generó en torno al gobierno estadounidense, que despertó algo que yo sigo percibiendo al día de hoy en estas protestas. Me refiero a la cultura del sospechosismo, a la cultura de que las personas, los estudiantes, asumen que el gobierno miente. Entonces, esto lleva o alimenta, digamos, las protestas para que el gobierno diga la verdad, para que el gobierno explique por qué está apoyando a Israel cuando Israel está perpetrando atrocidades. Por supuesto, esto no niega en ningún momento que jamás está perpetrando atrocidades y que han muerto israelíes en esta contienda que se inició el 7 de octubre. Eso no lo vamos a negar, pero lo que sí podemos comentar es que hay una respuesta desproporcionada de parte de Israel, sobre todo hacia civiles palestinos. Entonces, esta cultura de sospechosismo que se desarrolla en los años 60, 70 a propósito de Vietnam, a propósito de la corrupción de Richard Nixon, y que de nuevo revive a raíz de la guerra contra Afganistán y sobre todo la guerra de 2003 contra Irak, lleva a que haya un rechazo de los jóvenes a la guerra, ¿sí? A la guerra, y a aceptar, por otro lado, las explicaciones de las autoridades. No se les cree, no se les cree. Estados Unidos ha dicho que es importante apoyar a Israel para garantizar la paz en Medio Oriente, pero francamente creo que esa paz es muy cara
así como la está planteando Estados Unidos. Entonces, no hay confianza en el gobierno, estamos en un momento de crisis de las instituciones, estamos en un momento de crisis de la democracia liberal, que todos estos elementos, junto con la parte histórica que acabo de mencionar, creo que ayudarían a explicar un poco la virulencia de estos movimientos. Claro, y considerando justamente que es un momento de elecciones y el voto estudiantil es el más importante, ¿qué expectativas podemos tener de la influencia de estas manifestaciones y qué similitudes podemos encontrar con la guerra de Vietnam? Bien, hay muchas diferencias, porque, por ejemplo, en Vietnam se protestaba porque se mandó a estadounidenses a combatir y muchos ya no volvieron o volvieron mutilados, muy heridos, con el síndrome postraumático y otra serie de problemas psicológicos. En este caso no estamos hablando de protestas que tengan que ver con el envío de soldados a Medio Oriente, ¿no? Como lo comenté hace un momento, hay un rechazo de las juventudes a participar en conflictos bélicos y esto ha llevado a Estados Unidos, no es el único caso, pero digamos, es muy visible que Estados Unidos ahora tiene que recurrir a empresas de seguridad privada que le proveen de ejércitos privados para pelear las guerras que Estados Unidos desea desarrollar en el mundo. Lo vimos claramente en Irak. El segundo ejército más importante detrás de las tropas de Estados Unidos eran empresas de seguridad privada, efectivos, que las empresas de seguridad privada proporcionaron previos contratos con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, los jóvenes no quieren ir a la guerra, hay un sentimiento antibelicista. Yo creo que alimentado también por este contexto conflictual que vive el mundo, ¿no? Tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, una guerra que ha desatado muchas críticas contra Rusia, también muchos apoyos hacia Rusia. Siempre estos conflictos polarizan, ¿cierto? Teníamos ese conflicto y ahora tenemos este nuevo conflicto de los muchos que han existido entre árabes e israelíes, este nuevo conflicto que arranca el 7 de octubre y hay un repudio de las juventudes a que ya no solo al tema, y esto es una diferencia importante respecto al 68, aquí los jóvenes no están protestando por presencia de soldados estadounidenses en Israel o no sé, en Gaza. No, ese no es el tema es el apoyo político, moral y financiero que Estados Unidos y Occidente le está brindando a Israel. Ahora, yo también veo una conexión, hablando del proceso electoral estadounidense, con los dos posibles candidatos. Digo, ya pronto tendremos las convenciones republicana y demócrata y nos van a ratificar lo que ya todos sabemos, que Donald Trump será el candidato republicano y Joe Biden será el candidato demócrata. Cuando vemos la edad de estos personajes, no son jóvenes, se ha hablado mucho de la edad de Biden, pero a veces se pierde de vista que Trump tiene 77 años. Entonces, esto para muchos jóvenes significa una antipolítica, porque ¿dónde está la apertura para que las nuevas generaciones también puedan participar de la alta política en la Unión Americana? Entonces, yo sí veo un poco, digo, no es el tema fundamental que explica estas protestas, pero sí observo un rechazo de los jóvenes a los candidatos que se están perfilando para ocupar la presidencia de Estados Unidos, en el caso de Biden para repetir, para reelegirse, o en el caso de Donald Trump para volver después de un interludio de 4 años. Creo que este es otro elemento que debemos ponderar. Cuando se han hecho encuestas de opinión y se le pregunta al electorado, los más jóvenes dicen que si los candidatos van a ser Biden y Trump, no votarían por ninguno de los dos. Entonces, esto es muy sintomático, ¿no? Yo creo que estas protestas también implícitamente implican un rechazo a estas figuras políticas tan longevas que no están permitiendo la irrupción de nuevas generaciones, de nuevos cuadros, de personas con ideas más frescas para resolver los grandes desafíos internos y externos de Estados Unidos. ¿Se han observado algunos cambios en la narrativa mediática respecto a Palestina en consecuencia de las manifestaciones? Bueno, yo creo que aquí se tiende desafortunadamente a mezclar el tema palestino con el tema de Hamas, y esto se hace deliberadamente para justificar el apoyo que Estados Unidos le da a Israel. En las protestas, lo que hemos visto es que se trata de separar, ¿sí? Hamas ha recurrido al terrorismo para reivindicar una agenda
que ha provocado la muerte de israelíes y eso es repudiable. Pero la respuesta de Israel ha sido mayormente no solo contra militantes de Hamás, no solo atacar a Irán, que sabemos que Irán financia, entrena, apoya, le entrega armas a Hamás. No solo eso, sino que la respuesta de Israel ha sido desproporcionada contra civiles palestinos. Ese es el tema y esa es la distinción que hay que hacer. Creo que un poco estas protestas de los estudiantes abonan a insistir en esta distinción porque la narrativa oficial prácticamente justifica todo lo que hace Israel, salvo algunas situaciones como el World Kitchen y el ataque a trabajadores humanitarios y también otros ataques que han sido documentados a través de medios de comunicación, donde claramente se ve que se está vulnerando a civiles inocentes, ¿no? Pero lo cierto es que los jóvenes, con estas protestas en las universidades, están creando o están intentando crear una narrativa más apegada a distinguir entre Hamás y los palestinos civiles, que lamentablemente son quienes más están sufriendo las consecuencias de este conflicto. Bueno, María Cristina, y para finalizar, vemos como que la policía ha intervenido en las universidades, digamos, han levantado los campamentos, están sancionando estudiantes. ¿Podemos decir como que este movimiento estudiantil ya ha terminado o qué pasos pueden seguir en general como en el movimiento, en esta causa, digamos, que yo llamaría esa causa social pro-palestina? ¿Qué podemos esperar en los próximos días, en los próximos meses? ¿En qué estado se encuentra? ¿Qué nos podrás comentar aquí al respecto para finalizar? Bien, sí, efectivamente la policía arrestó a quienes protestaron, levantó campamentos. Entiendo que de todas maneras siguen las protestas y no sé qué tanto va a influir en un momento dado este proceso electoral. Sobre todo me refiero a las convenciones republicana y demócrata de las siguientes semanas, porque creo que ahí podría haber un parteaguas para que se reactiven o se vuelvan otra vez muy virulentas las protestas, dado que se podría vincular, como ya ha ocurrido, sí, a estas figuras longevas que están perfilándose para la presidencia de Estados Unidos, sea que Biden se reelija o sea que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, se están perfilando como gobernantes y esto pues se hace a costa obviamente de generaciones más jóvenes, generaciones que sin duda existen en la política estadounidense, pero que no han podido abrirse paso por una serie de situaciones políticas de los dos partidos dominantes. Entonces, quizá el desarrollo de las convenciones podría nuevamente encender la mecha para que se reactiven las protestas. Recordando también que viene el verano, hay recesos de verano, tendremos menos estudiantes en las universidades. Eso es real. Esto puede apaciguar un poco los ánimos, pero en cuanto regresen a las clases normales, en cuanto pasen las vacaciones de verano o los recesos de verano, se puede reactivar porque pues justamente cuando se estén reactivando las clases ya vamos a estar muy cerca del proceso presidencial de noviembre. Así que creo que eso es lo que viene. También todo dependerá de qué tanto se logra negociar con Israel el cese al fuego y el inicio de negociaciones de paz y que se retome, por supuesto, el tema del reconocimiento a la existencia del Estado palestino, que digamos es el núcleo duro del problema, ¿sí? Entonces vamos a ver si en las siguientes semanas vemos más presiones hacia Israel para que inicie las negociaciones. Ya hubo una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la que Estados Unidos se abstuvo de votar. Era de esperar, ¿no? Esto también enoja a muchos estudiantes, ¿no? Dicen, pero ¿cómo es posible? Tanto que queríamos que el Consejo de Seguridad se reactivara para atender una crisis y el día en que se reactiva Estados Unidos se abstiene. Bueno, pero digo, sí vemos cierta voluntad política para tratar de solventar esta crisis, que por cierto le ha quitado centralidad a la guerra de Rusia contra Ucrania. Es evidente que los ojos del mundo están más puestos en Israel y en todas estas masacres que está realizando contra civiles palestinos que en lo que está ocurriendo en Ucrania. Entonces, creo que serán críticas las siguientes semanas en lo que se refiere a posibles negociaciones de paz que pudieran desactivar toda esta ola de violencia y represión que desarrolla el gobierno de Israel contra los palestinos. Bueno, María Cristina, muchas gracias por estar aquí en Punto Global. Ha sido un gusto conversar contigo sobre este tema el día de hoy.
Gracias a ustedes, ha sido un placer. Y una vez más, los invitamos a unirse al canal de WhatsApp del CERI, donde pueden encontrar todas las novedades, los eventos, la información y las actividades que realizamos. Pueden encontrar el enlace en la descripción de este episodio. También los queríamos invitar a participar en la pregunta: ¿creen ustedes que estas protestas lograrán tener un peso real en la política? Esperamos sus respuestas. Recuerden también que pueden encontrar a Punto Global en su plataforma favorita de podcast. En este episodio de Punto Global, Ana Seca nos colaboró con la investigación, Ana Esquivel realizó la edición, el diseño del arte fue por Valentín Rojas de Vecchio. En la conducción estuvieron Ana Seca, Florencia Matthews y quienes habla Guillermo Espina. Nos encontramos en un próximo episodio de Punto Global. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales. En Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, en Twitter o X @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.